buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corso. El tema de hoy es el Medio Oriente. Y es que realmente lo que está aconteciendo en esa parte del mundo sigue siendo de extrema preocupación, no solo para los gobiernos, sino también para cualquier ciudadano del mundo que esté preocupado por nuestro futuro. Para abordar un tema tan peliagudo, hemos invitado a un viejo amigo de esta casa y amigo personal, una persona que conoce profundamente la situación del Medio Oriente desde sus aspectos más variados. Me refiero al profesor Daniel Álvarez de la FIU. Daniel, gracias por estar acá. Gracias por invitarme, Pedro. Un placer estar contigo otra vez. Daniel, entrando en caliente y lamentablemente que por clases y los horarios pues no hayas podido participar antes, pero aprovechemos el tiempo. Vamos a empezar por las elecciones que han tenido lugar en varios países del Medio Oriente, particularmente los del área africana, después de la denominada Primavera Negra. Son elecciones que nos tienen un poco preocupados porque estamos apreciando cómo los grupos extremistas o los medianamente extremistas pues son los que están llegando por el voto popular al poder. Mira, en caso de Marruecos y Túnez, que así es así en español, en inglés Tunisia, no estoy tan preocupado porque hay una tradición en ambos países de moderación, de apertura al occidente, ¿no? Marruecos ha sido un aliado del occidente muy fuerte a través de los años. Tunisia ha tenido una tradición, para decir, secular, por así decir, por muchos años también, desde el 57 para acá. De Javi Bourguiba. Correcto, es decir, estamos hablando, no hay tradiciones islamistas radicales fuertes en esos dos países. Pero sin embargo, sus representantes han tenido excelentes votaciones en los comicios. Muy de acuerdo, pero acuérdate bien, yo sé de que nosotros en el occidente tenemos un miedo muy grande cuando vemos un partido que se denomina islamista. Piensa que en Turquía el partido de Tayyip Erdogan es islamista también. Sin embargo, Tayyip Erdogan se aparece en Egipto hace como un mes y dice hace falta un islam secular, como el modelo de Turquía. Quiere decir, hay unas variaciones tan grandes. En Turquía, y perdona que la digresión, sí. En Turquía hay unas fuerzas armadas que vienen desde Ataturk, de Kemal Atatürk, que han establecido y son los garantes de que el país no se identifique y no avance hacia un islam radical. Sí, pero con esta última votación de Tayyip, con la administración de Tayyip Erdogan y esta nueva fuerza, ¿no? La presencia de los islamistas, eso ha cambiado. No creo que el ejército tiene ya tanto la influencia en el gobierno que tenía en el tiempo de Atatürk. Yo creo que ha habido un cambio sutil, por cierto que le preocupa a mucha gente. Por ejemplo, ahora el viraje de Turquía, ¿no? La fricción que tiene con Israel, eso es sumamente preocupante. Pero también con Siria. Y con Siria. No, pero con Siria es bueno que la tenga, porque francamente yo soy una de las personas que creo de que hace falta cambio de régimen por muchas razones en Siria, y podemos profundizar en ese tema. Pero volviendo a la África, vamos a ir por África y después para Medio Oriente. Entonces no me preocupa lo que está pasando aquí. Lo de Libia es interesante porque Al-Jalil, uno de los grandes líderes de la revolución libia, obtuvo su doctorado en Sharia, ley Sharia, en el 78 de la Universidad de Libia. Y es un hombre que cuando era juez de una de las cortes en el este de Libia, aunque fue siempre imparcial, obviamente tenía una tendencia islamista. Ahora está al frente de un gobierno, no sabemos en qué dirección ese gobierno se puede deslizar. Yo hasta ahora no estoy tan preocupado porque hay diferentes miembros de ese gobierno educados en los Estados Unidos, con unas Inglaterra. Correcto, que tiene en Pittsburgh, uno de ellos de la Universidad de Pittsburgh, en economía política, internacional, ciencias políticas. Así que en ese sentido hay tanta diversidad en ese gobierno que no esté preocupado, y todos los pronunciamientos de ellos, Pedro, han sido claros, que están al lado de nosotros y nosotros hemos apoyado esa revolución. Déjame decirle a los televidentes que una de las grandes cosas que han pasado en esta revolución, en la primavera árabe, ¿no?, es el apoyo que el occidente le ha dado a esas revoluciones democráticas, porque para mí ese es el antídoto más importante para no solamente contener, sino para aplastar a los grupos radicales como Al-Qaeda. Y Daniel, y en cierta medida ha sido un apoyo diferente al respaldo que Estados Unidos en otras ocasiones ha dado a procesos políticos
en el Medio Oriente. O sea, el apoyo en esta ocasión ha tenido el concurso de Gran Bretaña y de Francia. Bueno, yo le llamo el triunfo del multilateralismo. No sé si llamarle doctrina Obama, pero te voy a decir una cosa. Yo creo de que, como dijo el senador Bob Menéndez una vez, que estuve con él en una entrevista, coincidimos, somos los más poderosos, pero no somos omnipotentes. Y el mundo está tan complicado, particularmente en esa región, que cualquier tipo de intervencionismo, injerentismo unilateral, siempre va a ser mal recibido y va a ser utilizado por los nuestros enemigos. Hay que trabajar en equipo. Exactamente. Y particularmente con los europeos, en concierto, para poder entonces minimizar, por ejemplo, a una China, a una Rusia que están del lado, para mí, equivocado de la historia. Fíjate, están respaldando, estuvieron los chinos, por ejemplo, pensando respaldar a Gaddafi. Eso ha salido últimamente. Están respaldando abiertamente Pero ¿a quién? de hecho, a Bashar al-Assad en Gaddafi. Siria. Muy interesante. De hecho, lo respaldaron. Correcto, es lo que te quiero decir, que no están del lado equivocado y nosotros, el Occidente, que antiguamente era lo que estamos respaldando a esos gobiernos autocráticos y corruptos, hemos estado del lado del pueblo. Por cierto que es un riesgo tremendo lo que hicimos, es una jugada tremenda, porque no sabíamos cómo iba a salir todo esto y todavía estamos discutiendo cómo va a salir. Espacios al enemigo, pero continuamos con las elecciones y sus resultados. Dices tú que no hay gran preocupación con Marruecos ni con Túnez por la tradición. Con Libia hasta ahora no veo tan preocupación. Egipto quizás ahí es donde puede haber. ¿Por qué? Porque mira, yo no le tengo tanto miedo a la hermandad musulmana de hoy como le tendría, por ejemplo, la hermandad musulmana de 1970 o de 1980. Si tú miras los escritos de... Que es la que mató a Sadat, no podemos olvidar eso. Correcto, la hermandad musulmana es Era un grupo violento identificado con el terrorismo también. Correcto, pero espérate, lo que mataron a Sadat fue una facción que se separa de la hermandad musulmana, porque la hermandad musulmana quiere trabajar dentro del aparato político, del sistema político. Y ese yihad islámico, uno de los líderes, Ayman al-Zawahiri, que es el segundo de Al-Qaeda, que es el que recluta, bueno, dicen que no, que recluta a Bin Laden, con otros islamistas como Abdullah al-Assam, que tiene un doctorado, en un doctorado de la Universidad de Al-Azhar en ley sharia, y esos fueron los que se llegan a Bin Laden y forman Al-Qaeda, la base. Por cierto, que es una frase que se remonta a los años 30 y 40 de un escritor pakistaní, Maulana Maudidi. Nadie habla de él, pero como yo estoy en todas esas lucubraciones, ¿no? Me estoy enterando bien la genealogía de todos estos movimientos radicales. Maudidi, que era pakistano, murió irónicamente en el año 1979 en un hospital de Buffalo, New York. Llama la atención. Ese hombre era el arquitecto, él es el que usa la base. Hace falta una vanguardia, una base, y la palabra base es Qaeda, Al-Qaeda, la base de la vanguardia, como decir, lo que decía Lenin, ¿no? La dictadura del proletariado. Sí, pero no, el partido, como una vanguardia, ¿no? Ellos tenían ya, Maudidi estaba pensando de esa manera, y a tener un yihad al nivel global. Por eso la Al-Qaeda tiene esa dimensión radical. Pero déjame regresar a Egipto. Hoy en día, la hermandad musulmana que gana hoy, 40% se estima de los votos en la Cámara, en el Parlamento egipcio, no es la misma. Por cierto, 25% ganaron los salafistas. Ese es el punto Eso es más preocupante. Eso es más preocupante porque los salafistas, la palabra salafi es los antepasados. Ellos son los más ultrafundamentalistas que se remontan a las primeras 3 generaciones de la época del Islam, es los primeros 300 años después de la muerte del profeta Mahoma. Y esa gente sí creen en un yihad violento y sí creen en una restauración del califato, en una imposición de una charía sumamente estricta y opresiva. Esa gente son preocupantes, pero adivina qué, aquí concluyo la hermandad musulmana. La hermandad musulmana no quiere alinearse con esa gente. ¿Por qué? Porque hay una rencilla muy fuerte entre los salafistas y la hermandad musulmana, porque los salafistas lo condenan por ser muy liberales. Muy liberales, irónicamente. Pero hay una preocupación, en este caso para mí, con la hermandad musulmana, y es que es uno de los pocos organismos del Medio Oriente que tiene proyección internacional. Totalmente. Algo así parecido al partido Baas en su momento, que era secular, pero que tuvo representación en varios países árabes. Sí. Bueno, la hermandad musulmana también tiene representaciones en varios países árabes. Muy de acuerdo. Bueno, la rencilla grande, lo que pasa con la hermandad musulmana, como tú estás señalando correctamente, en el 52 ellos ayudan a Abdel Nasser, el padre del nacionalismo árabe, al golpe de Estado, ¿no? De los jóvenes oficiales que derrocan al rey Farouk, uno de los reyes más corruptos
de esa región. Se dice que tenía una colección de pornografía la más grande en el Mediano Oriente. Se gastaba el dinero de Egipto en los casinos de Monte Carlo. Y si tú dices que es el rey más corrupto de esa región, en una región donde los gobernantes por lo regular se caracterizan por su corrupción. Bueno, ¿qué pasa? Abdel Nasser usa la hermana musulmana a llegar al poder, lo apoyan, pero cuando llega al poder, ¿qué pasa? Los convierten en ilegales. Es más, la hermana musulmana ahora, por primera vez, va a ser un partido legal en Egipto desde la época de Abdel Nasser. ¿Por qué? Porque muchos de sus militantes, antes del 52, como Hassan al-Banna, después Sayyid Qutb, que son los padres del radicalismo islámico, del salafismo moderno, son esa gente, fueron muertos por las autoridades egipcias por sus actividades de tratar de derrocar a los gobiernos egipcios. ¿No existe el peligro, Daniel, que esta hermandad musulmana light, como diríamos hoy en día, se tienda a radicalizar cuando llega al poder facciones que tienen que existir en todos los grupos, y más en esos grupos que tuvieron orígenes tan complejos? No busquen la radicalización, no busquen el cambiar el estado actual de las cosas para... Los salafistas quieren abrogar el pacto con Israel, indiscutiblemente. Ellos están enemigos mortales de Israel. Me imagino que las relaciones con Estados Unidos quieren llevar a su menor nivel. Correcto. Sufriría mucho. La imposición de la ley Sharia sería desastroso para los cristianos, los coptos en Egipto. Las relaciones sufrirían. Y pondría a Egipto en una posición de liderazgo del yihadismo internacional, porque hay que entender lo que tú estás diciendo, los televidentes, que tú lo has señalado muy correctamente, que la hermandad musulmana es un movimiento internacional, no es nacionalista. Es más, hay varias visiones. Y ese es el peligro que yo le veo a la hermandad. Hay varias visiones dentro del Islam. La de Maududi, del Pakistán que yo mencioné, es internacionalista. El de Abdullah al-Assam, que fue muerto en el 89, se sospecha quizá por algunas facciones yihadistas también que no estaban de acuerdo con él, era local, trabajar, por ejemplo, en la causa palestina. Y tienes la facción egipcia de al-Zawahiri, que era atacar y derrocar a los gobiernos corruptos del Mediano Oriente. La de Maududi es la internacionalista, que es la que el yihad es contra todo el mundo que no sea musulmán, restaurar el califato e imponer un gobierno mundial del Islam. Pero esa no es la única visión. Ahora, la hermandad musulmana actual obviamente va a tener personas dentro de ese partido y de ese movimiento que simpatizan con esas diferentes visiones. Yo creo de que del 80 para acá, el pragmatismo lo que se caracteriza ahora, lo que domina a la mayoría de la hermandad musulmana. La cosa que hay que mirar a todo en estos próximos meses, porque acuérdate, hay elecciones hasta julio, cuando se elige presidente. Sí. Dos cosas importantes. La hermandad musulmana le ha dicho a la Junta Militar que quiere dominar el gobierno. Fíjate, los militares egipcios quieren hacer lo que hacen el ejército en Turquía, el modelo turco, pero con mucho más poder. Decidir quién va a ser el primer ministro y controlar la constitución. El poder tras el trono. Correcto. O sea, ¿qué ha dicho la hermandad musulmana? No. El primer ministro lo va a elegir el parlamento electo, que obviamente ellos son mayoría. Por supuesto. Ahí está. Y el presidente va a ser elegido por el pueblo. Bueno, como se supone que funciona una democracia. Los militares. Pero espérate, choque también con los salafistas. Si la hermandad musulmana se desliza y hace una coalición de gobierno, porque los gobiernos parlamentarios son de coalición, si vemos que la hermandad musulmana hace un gobierno de coalición con los salafistas, hay problema. No. Pero si lo hace con los seculares y liberales, las cosas van mucho Como se decía mejor. en Cuba, si la hermandad musulmana se alía con la salafista, apaga y vamos. Apaga y vamos. Pero no creo que lo va a hacer. Mi predicción hoy es que no lo va a hacer. Tú tienes mucho más conocimientos que yo de muchas cosas y en particular del Medio Oriente. Pero yo no descarto esa alianza. Recordemos lo que ocurrió en Argelia. Sí. La experiencia de Argelia está ahí. Cuando los extremistas islámicos de Argelia obtuvieron la mayoría de los votos, ¿qué pasó en ese país? De acuerdo. Una guerra civil cruenta, los asesinatos fueron realmente repugnantes y se tuvo que establecer un régimen militar, que no se habla de ese régimen militar, pero lo que gobierna Argelia en este momento. Por cierto, con un gobierno sumamente anti-occidental y anti-Israel. Una cosa interesante. Por eso que apoyaron a Gaddafi en todo esto, directo o indirectamente. Pero mira, yo creo como te dije... ¿No crees que se pueda producir o reproducir el modelo argelino? No creo. Creo que Egipto mira más a Turquía, el modelo turco. Para mí ese es el futuro del Mediano Oriente. El futuro de estas revoluciones va a ser el modelo turco. Fíjate que en este momento Turquía está apoyando
a una insurgencia militar de desertores del ejército de Bashar al-Assad que están operando dentro del territorio turco. Eso para mí es inaudito. Pero ¿qué dice? Que Turquía ya se ha comprometido en ser, de cierta manera, jugar un papel, no hegemónico, no creo que Turquía quiera ese papel, ni quiere regresar al califato del Imperio Otomano ni nada de eso, pero Turquía se da cuenta que la mejor cosa que puede pasar en Medio Oriente es que surja un Islam no secular como el modelo turco, pero un Islam que sí va a jugar un papel protagónico en las sociedades del Medio Oriente, eso no lo puede negar nadie. Pero ¿qué tipo de Islam? Mi conocimiento del Islam me dice que el Islam no es monolítico, que tiene diferentes aspectos, unos mucho más esa es una de nuestras ventajas y por poder radicales, enfrentar. y otros más. Mira estas revoluciones. ¿Qué televidente puede decirnos a nosotros que en todos estos meses que hemos presenciado esas convulsiones en el Medio Oriente, que hubo consignas anti-Israel, que hubieron consignas anti-Occidente? Al contrario, la retórica de esos jóvenes Es cierto, pero era una retórica occidental completamente, y la alianza, la compaginación del Occidente y los valores occidentales con estas revoluciones me parece a mí que es... Pero también, Daniel, todo eso se puede ver a un proceso de ajuste. O sea, tú estás enfocado a tu verdadero enemigo en ese momento, que es el gobierno, el grupo que está en el poder. O sea, cuando viene el acondicionamiento de las piezas, después que se producen las elecciones, que se elige un nuevo liderazgo, es cuando pueden surgir realmente los verdaderos intereses de las numerosas facciones que tú bien dices existen en el Islam. Pero bueno, pero no vamos a ser prematuros. Vamos a ver en qué dirección se va la hermandad musulmana. Si crea un gobierno de coalición con los salafistas, que va a tener un tremendo poder, 25% del parlamento está en manos de ellos. Esos son los ultra fundamentalistas, la gente que yo mismo le tengo miedo. Pero si vemos que la hermandad musulmana, y hasta ahora se ha distanciado de ellos, hubo tremendo reportaje en el New York Times que lo hizo claramente, la hermandad musulmana no quiere acercarse a ellos porque han sido enemigos. Y se acerca a los secularistas y a los moderados. Me parece a mí que eso es buena cosa que puede ¿Los pasar. salafistas fueron los que protagonizaron también la violencia en Argelia? Sí, los salafistas, los salafistas es un término que muchas personas aquí no conocemos. Es un término sombrilla, como se dice umbrella en inglés, que cubre muchas cosas. Los salafistas vienen de la India. Una coordinación. Maududi, el pakistaní, al-Afghani, Abdu, al-Wahhab, los wahabistas, es una especie de ese género. Una bien compleja. Muy complejo ese movimiento. Y los Deobandi de la India, que son los que influencian al talibán, los talibanes que tienen simpatía, se remontan a un jurista del siglo XIV que se llama Ibn Taymiyyah. Y Taymiyyah se remonta a uno de los 4 grandes juristas del Islam, se llama Ibn Hanbal. Entonces, esa pedigrí, esa línea directa de Hanbal, Taymiyyah, al-Wahhab, Afghani, Maududi, Hassan al-Banna, fundador de la hermandad musulmana en el 28, Sayyid Qutb, Ayatollah Khomeini, que está muy influenciado por la visión internacionalista del Islam y yihadista. La proyección es lo que es el peligro. Exactamente. Ese grupo, esos salafistas, sí me preocupan porque yo sé a dónde van. Ellos creen que el yihad es violento, que no hay paz con el enemigo y que el enemigo es todo aquel que no es islamista. Fíjate, Maududi te dice, nosotros vamos a vivir, no vamos a forzar a los cristianos a vivir en un mundo islámico, a convertirse, pero tiene que someterse al Islam. Es decir, no puede haber otro gobierno que no sea el islámico, un califato a nivel mundial. Pero Maududi y los salafistas es una facción, es decir, un grupo dentro de un mundo mucho más complejo, mucho más expansivo, mucho más pluralista que lo que tú y yo nos podemos imaginar. Desgraciadamente, los fundamentalistas han hecho una labor tremenda de predicar, de avanzar. No, y también han hecho un trabajo social muy intenso, en lo cual Egipto, las otras facciones se han despreocupado, y el triunfo de la hermandad musulmana, al igual que el de Hamas en Palestina, fundado por Abdullah al-Assad. Sí, es consecuencia de esa labor. Correcto. Y me parece a mí que por eso tiene que haber, lo que mucha gente está mirando en Egipto, Pedro, es que la crisis económica, si eso encuesta, ¿qué es lo que ustedes quieren? Oportunidad económica, transparencia en el gobierno, acabar con la corrupción. Nadie dijo que queremos un gobierno islámico. Puede surgir un conflicto, no solamente con estos grupos seculares, sino con los líderes de la revolución de la primavera árabe, que han sido muchachos jóvenes, la juventud, que no quieren regresar al status quo antes, es decir, no quieren dictadura militar, por eso quieren sacar a la Junta. Por eso, el conflicto con la Junta Militar no se ha acabado. No solamente el conflicto de la hermandad musulmana con la Junta Militar, el conflicto del pueblo con la Junta Militar, que quiere
todavía apoderarse, Y seguir cuando venga el control de la proceso, gente del poder. Daniel, cuando venga el proceso en contra de Mubarak, es posible que se establezcan condiciones de crisis con algunos militares porque Mubarak tiene que ser condenado indefectiblemente. No, y tienes a gente de los militares que eran la gente de Mubarak, el actual líder de facto de Egipto, Hussein Tantawi, quien era una persona sumamente cercana al gobierno de El Mubarak. actual primer ministro fue funcionario también de Mubarak. De Mubarak, todos ellos, pero esta gente no quiere, esta juventud no quiere, y vamos a ver qué trato hace la hermandad musulmana para mantenerse en el poder. Por cierto, la hermandad musulmana perdió prestigio en estas elecciones, porque cuando hace solamente una semana, 2 semanas atrás, salieron a la calle a marchar, a protestar la junta militar y boicotear las elecciones. La hermandad musulmana no participó de esas protestas y ahí perdieron prestigio. ¿Con quién? Con la base popular. Con la base popular, sí. Ahora, Daniel, los militares egipcios por más de 30 años han tenido vínculos muy estrechos con los Estados Unidos. ¿Podrían ser alguna garantía los militares egipcios, aún más allá del respeto a la Constitución, de que el país no se islamice a puntos extremos? Algo como lo que ocurrió, repito, el caso de Argelia, que fueron los militares los que realmente impidieron que en el país se establecieran grupos extremistas. Sí, indiscutiblemente. ¿Qué influencia tenemos nosotros sobre los militares? ¿Qué tipo de dinero? Porque eso fue lo que el logro. La caída de Mubarak ocurre porque los Estados Unidos tienen tremenda, no decir control, pero tremenda influencia en lo que está pasando en ese país por el dinero, los billones de dólares que le da anualmente a los militares egipcios. Si ese tipo de ayuda continúa y los militares no buscan esa ayuda en otro lado, que creo que no hay dónde lo van a buscar, lo van a buscar en Rusia otra vez, lo van a buscar en China, me parece a mí que eso no es concebible para mí. Entonces vamos a tener ese tipo de influencia. Sí, eso puede ser, pero para mí yo creo que sería útil y provechoso para todos nosotros que no sea los Estados Unidos que use su presión, sino que sean la Liga Árabe y Turquía. La Liga Árabe, y particularmente Arabia Saudita y Turquía, están jugando un papel muy importante en moderar a esas revoluciones, es decir, encaminarla por un camino mucho más centrista y moderado que, por ejemplo, si esas influencias no estuvieran ocurriendo allí. Muy brevemente. Arabia Saudita se ha dado cuenta que ellos mismos tienen, con Jordania, todos ellos, que entrar por el camino de la reforma. Se acaba el tiempo antes de entrar en Irán. Siria, ¿qué puede pasar? Muy breve. Yo creo que las últimas declaraciones que vimos esta semana pasada de Bashar al-Assad en una entrevista, creo que fue con ABC News, no me acuerdo con qué fue, descaradamente dijo que él no era responsable por la violencia en su país. Que solo un loco haría lo que está ocurriendo. Me parece a mí que eso demuestra no solamente la falta de conexión de Bashar al-Assad con su pueblo, sino el mundo ilusorio en que está viviendo Bashar al-Assad. Claro que fue él. Si eso es un país gobernado de una manera autocrática desde su padre Hafez hasta él. Es decir, es sorprendente. Pero eso también me dice la bancarrota de su gobierno. Y para mí, no vamos a hablar de meses ni de semanas, no voy a profetizar de esa manera. Pero te digo una cosa, para mí el fin de ese gobierno viene y la Liga Árabe y Turquía obviamente está ayudando muy fuertemente a esa Turquía es una potencia emergente. Turquía puede ser lo que algunos califican el Brasil de Eurasia. Totalmente. Bueno, es la 16ª economía mundial. Ellos querían ser parte de Europa. ¿Tú crees que está aprovechando Me parece a mí que no hace falta ser parte de Europa. Van a jugar un papel centrífico. Van a ser una realidad que nadie va a poder negar. No hegemónica tantamente, pero discutiblemente el poder mucho más sutil que el Imperio Otomano, pero definitivamente va a ejercer una influencia tremenda en esa región. Sí, para el bien. Algunos analistas plantean que Turquía viene siendo algo así como el Brasil de esa parte del mundo. Correcto. Que es un país que está emergiendo con mucha fortaleza. Irán. Y mucha credibilidad en esa región. Irán, que nos quedan 2 minutos. Irán. ¿Es una amenaza real Irán? Yo creo que sí. Mira, yo siempre, tú y yo hemos hablado de eso, yo siempre he sido muy cauteloso en no arengar, no es decir, bueno, hay que atacar. Vamos a trabajar con las sanciones. Pero estas últimas revelaciones, por ejemplo, los informes de la Agencia Internacional de Energía Atómica, que ha dicho esta gente están haciendo cosas que todos los países que nunca lo dijo en relación a Irak. Nunca dijo eso en relación a Irak. No, nunca. Por eso quiere decir que le da mucho más credibilidad.
es mala. Esa agencia desmentía lo que decía Bush, señor. lo que decían la administración de Bush. Tendrá que atacar Israel, Estados Unidos, a Irán para... Yo creo que tiene que haber parativo. Este último avión no tripulado, no avión, el drone. el drone ese, que es uno de los más avanzados, ¿no?, en la tecnología norteamericana, me parece a mí demuestra que hay una gran inquietud con Irán, y ya Israel y los Estados Unidos, para Inglaterra probablemente también, están trabajando para hacer un mapa Una tierra arrasada de esa área. de todas las instalaciones y preparar la contingencia para un ataque Daniel, a si esas tú que eres instalaciones. un hombre moderado, ¿consideras que Irán no está dando otra alternativa? Por su intransigencia, su falta de no dejar entrar a los inspectores y tomar paso. Fíjate, hubo un informe, salió el informe de 25 páginas de la Agencia Internacional de Energía Atómica, culpando a Irán, pero ese no fue lo más importante. Lo más importante es lo que ocurrió el viernes de esa semana, donde expertos de energía atómica se reunieron con expertos de afuera y le dieron los detalles, es decir, al lujo de detalle, que los pasos que Irán está tomando, Pedro, son para la construcción de una bomba atómica. No hay otra explicación. Eso para mí es la clave de todo esto que está pasando. ¿Cómo podría repercutir ese eventual ataque o cualquier tipo de acción por parte de las potencias occidentales, incluido Israel, en contra de Irán, en el equilibrio político y religioso del Medio Oriente? El obstáculo grande va a ser China y Rusia. Turquía lo quiere, Arabia Saudita lo quiere. No, están desesperados. Desesperados. Ellos, es más, ¿te acuerdas que hace 2 años atrás salió un informe de que Arabia Saudita le había dado permiso a Israel por su espacio aéreo? Sí, salieron señor. inmediatamente a desmentirlo, pero es verdad. El rey Abdullah dijo, hay que cortarle la cabeza a la serpiente. Obviamente, ellos ven la amenaza de Irán muy grande y creo que los planes están en su lugar. Para mí, el grave problema va a ser cómo convencer a China y a Rusia que no intervengan. Y que eso es inevitable. Que sí. Daniel, se nos acabó el tiempo. Gracias. Vamos a tener que invitarte Regresar. nuevamente para conversar más de Irán, porque no cabe duda que cada día ocupará más espacio en la prensa internacional. Estoy de acuerdo. Muchísimas gracias a ustedes por haber compartido con nosotros esta tarde. Les invitamos a un próximo programa de opiniones. Gracias, Daniel, otra vez. Gracias a ti, Pedro. Los 100 sones cubanos es un documental el cual da nueva luz a uno de los géneros musicales más populares de Cuba, el son. Los 100 sones cubanos explora los sones más conocidos por la gente de Cuba. Sintonice esta noche a las 7 p.m. y vea Los 100 sones cubanos en su canal 17 WLRN. Queridos televidentes, he tenido que tomar esta decisión de poder tomarles un minuto de su tiempo para que escuchen la situación en la que se encuentra su canal 17 y este bloque de programación en español. Tenemos unos momentos difíciles económicos. Si no hacemos algo, posiblemente esta programación pues no podrá continuar. Pero yo sé que con la ayuda suya, y estoy seguro porque cada vez que se las pido siempre me responden, vamos a poder seguirle llevando esta programación a ustedes. Va a aparecer una información en la pantalla, tanto ahora como en el final, para que usted, a medida de sus posibilidades, pueda enviarme una contribución. Lo mismo de $1.50 que de aquellos que puedan de 1,000. Necesitamos su ayuda para poder continuar con este servicio que llevamos ya más de 30 años llevándosele domingo tras domingo. No me fallen, ayúdenme, envíeme lo que usted pueda y envíenselo a amigos del canal 17 o WLRN Programación en Español. Ayude a sus programas